Bueno, vamos a ir empezando. Me gustaría daros los buenos días a todos. Soy Carlos Gallego, responsable de desarrollo de negocio del evento. Me gustaría agradeceros a todos vuestra participación. Lo primero, en esta primera sesión del ciclo de webinars que queremos organizar para tratar este tema de actualidad, como es la integración de plantas de generación renovable a red, de acuerdo con el nuevo código de red. Antes de comenzar, me gustaría compartir con vosotros cómo vamos a organizar la charla y así como algunas funcionalidades de la herramienta, ¿vale? Para aquellos que no hayan trabajado con ella anteriormente. La conferencia está previsto que dure aproximadamente unos 30 minutos, de los que reservaremos unos 5 o 10 minutos al final para responder preguntas que hayáis podido realizar o que surjan a lo largo de la presentación. Estas preguntas se pueden formular a través de la sección que podéis encontrar en la parte inferior de la pantalla de preguntas y respuestas en cualquier momento durante toda la presentación. También permitirá las preguntas orales durante el periodo asignado para preguntas al final de la presentación. Y para ello existe una funcionalidad de levantar la mano bajo la sección de participantes a la derecha de vuestras pantallas, con las que iremos dando entrada a aquellos que queréis hacer preguntas de forma oral. El resto del tiempo los micrófonos estarán silenciados. Al respecto de las preguntas, trataremos de priorizar aquellas preguntas de contenido más general y que por lo tanto pueden tener mayor interés para toda la audiencia. En cualquier caso, al finalizar el webinar, compartiremos con todos los participantes un documento de preguntas y respuestas, así como los contenidos de la propia presentación. Para preguntas más específicas, os animamos a organizar reuniones particulares con nosotros donde estamos encantados de profundizar en el detalle de dichas cuestiones con tiempo suficiente para ello. La sección de chat con los panelistas está activada, pero os pedimos que lo utilicéis únicamente si tenéis algún problema con el audio o el vídeo o algún problema que queráis compartir con nosotros. Visto esto, me gustaría introducir la temática que vamos a tratar, así como algo de información sobre el background del Departamento de Estudios de Red y los panelistas. En la conferencia trataremos de los aspectos más generales del nuevo procedimiento de integración de plantas de generación a red, así como los principales requisitos que deben satisfacerse según la norma técnica de supervisión. El equipo de estudios de red de Norvento, como parte de su departamento de ingeniería eléctrica, lleva muchos años trabajando en la integración de plantas a red, tanto propias como de terceros. Sin embargo, ha sido en el último año y medio, con la erupción del nuevo procedimiento de operación y en mayor medida con la definición de la NPS, cuando la necesidad de las capacidades de este equipo ha aumentado. En este periodo hemos realizado la evaluación del cumplimiento de los requisitos, tanto estáticos como dinámicos, de varios cientos de megavatios, tanto eólicos como fotovoltaicos, según la nueva normativa. Ignacio Delis y Marc de Jong, como parte del equipo, atesoran varios años de experiencia en el análisis de sistemas eléctricos y el cumplimiento de códigos de red, tanto en España como a nivel internacional. Sin más, le cedo la palabra a mi compañero Marc, que va a hacer la primera parte de la presentación. Gracias, Carlos, y buenos días a todos. Mi nombre es Marc de Jong y como pequeña introducción, aquí os comento de qué vamos a hablar en este webinar. Primero vamos a ver cuál es el marco normativo del nuevo código de red de conexión en España y cuáles son los documentos aplicables. Luego hablaremos del procedimiento de certificación del cumplimiento del nuevo código de red y por último veremos en detalle qué requisitos técnicos aplican a las plantas renovables y cómo el cumplimiento de estos requisitos se evalúa. Primero, ¿cuál es el marco normativo del código de red de conexión en España? El nuevo código de red contiene 4 documentos. Primero, para armonizar las normas de conexión a nivel europeo, entró en vigor en abril de 2016 un reglamento europeo llamado Reglamento 2016-631 o requisitos para generadores.
y este reglamento define los requisitos de conexión a red, tanto de transporte como de distribución, para las nuevas instalaciones de generación en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Este reglamento contiene algunos requisitos de aplicación directa, pero también otros que no están completamente detallados y cuya implementación requiere un desarrollo nacional por parte de las autoridades competentes de cada Estado miembro. Por eso, MITECO publicó en abril de 2019 una propuesta de Real Decreto que define la fiabilidad del código de red y establece el procedimiento a seguir para obtener la notificación operacional de la instalación. También MITECO publicó en abril del año pasado una propuesta de orden ministerial que establece los requisitos técnicos que deben cumplir las instalaciones de generación para conectarse a la red. Bueno, estos dos documentos todavía no han sido aprobados por parte del gobierno, aunque deberían ser aprobados a final de mes. Bueno, está claro que este proceso se va a retrasar con la situación que conocemos debido al coronavirus. El último documento que nos queda por comentar es la norma técnica de supervisión, o NTS, que publicaron la Red Eléctrica y AELEC en julio de 2019. Esta norma, en la que Novento ha participado activamente junto con varias empresas, establece cómo se deben evaluar y certificar cada uno de los requisitos técnicos contenidos en el reglamento y en el orden ministerial. Lo comentaremos más adelante, pero esta norma entrará en vigor en el momento de la publicación oficial del Real Decreto y del orden ministerial. Bueno, por último, sobre esta diapositiva, hay que destacar que a pesar de que el Real Decreto y el orden ministerial no están aprobados, este marco normativo aquí aplica a todas las instalaciones que compraron sus generadores después del 17 de mayo de 2018. Bueno, como lo hemos visto antes, el documento que describe el procedimiento de evaluación de los requisitos del código de red es la norma técnica de supervisión, o NTS, y la NTS define dos métodos para evaluar y certificar el cumplimiento de la mayoría de los diferentes requisitos aplicables. El primer método se efectúa a través de pruebas y simulaciones de conformidad realizadas por una entidad acreditada, y el segundo método se efectúa a través de certificados de equipos y de simulaciones complementarias que pueden ser realizadas por cualquier entidad. En ambos casos, la evaluación del cumplimiento de cada requisito deberá pasar por un certificado autorizado que emitirá un certificado final de planta. Y este certificado será necesario para obtener la notificación final de operación de la planta, la PON. Bueno, el método por pruebas y simulaciones de conformidad necesitará recursos y tiempo de dedicación por parte de una entidad acreditada para cada planta. Esto se traduce en tiempo y costes adicionales para el promotor. Mientras que el método por certificados de equipo y simulaciones complementarias solo necesita obtener por parte del fabricante los certificados de equipos y los modelos certificados, y realiza las simulaciones complementarias a nivel de planta, lo que representa para el promotor un sobrecoste limitado. Por eso, creemos que esta segunda vía será la más habitual y es la que vamos a ver en detalle en este webinar. Bueno, antes de ver más en detalle cómo evaluar cada uno de los requisitos, vamos a ver ahora que los requisitos que aplican a una planta dependen de su significatividad. La significatividad de una planta está definida en el reglamento y se determina en función de la capacidad máxima de la planta y del nivel de tensión en el punto de conexión.
Las plantas de generación se dividen en 4 categorías, como se puede ver en la tabla. Las plantas de tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Comentar aquí que para ser de tipo D, una planta no necesita cumplir las 2 condiciones en tensión y potencia. Es decir, que desde que el nivel de tensión del punto de conexión sea mayor que 110 kilovatios, la planta será considerada como tipo D, sin importar su potencia declarada. Bueno, ahora mi compañero Ignacio va a presentaros los requisitos técnicos que aplican a cada tipo de planta y cómo evaluarlos. Hola, buenos días. Mi nombre es Ignacio Delis y como comentaba mi compañero Marc, voy a continuar la presentación hablando de cuáles son los requisitos técnicos que tenemos que evaluar, según lo que se indica en la NTS, y cómo debemos evaluarlos, cuál es el procedimiento para evaluarlos. En esta tabla que vemos aquí, pues aparecen recogidos los diferentes requisitos que tiene que cumplir una planta de generación renovable. En particular, tendríamos un total de 11 requisitos, 2 de los cuales serían opcionales. Tenemos requisito 5.1 de modo de regulación potencia-frecuencia limitado a sobrefrecuencia, el 5.2 modo de regulación potencia-frecuencia limitado a subfrecuencia, 5.3 modo de regulación potencia-frecuencia, 5.4 capacidad de control de potencia-frecuencia, 5.5 capacidad y rango de control de la potencia activa, 5.6 simulación de inercia, que es un requisito opcional. Únicamente tendrán que cumplirlo aquellas plantas que deseen aportar la capacidad de emulación de inercia. 5.7 capacidad de potencia reactiva. 5.8 control de potencia reactiva. 5.10 amortiguamiento de las oscilaciones de potencia. 5.11 requisitos de robustez, entre los que se incluyen huecos de tensión, inyección rápida de corriente o recuperación de potencia tras falta. Y por último, funcionamiento de MISLA del 5.13, que es también opcional, no es obligatorio. En esta tabla, en esta figura, podemos ver también en la columna central el procedimiento de evaluación que aplicaría para cada uno de estos requisitos. En líneas generales, como comentaba mi compañero Marc anteriormente, tenemos dos posibles caminos, 2 vías para evaluar cada requisito, que puede ser a través de prueba de simulación o bien a través de certificado y simulaciones complementarias. En cualquier caso, dentro de estas 2 vías hay diferentes variantes. Por ejemplo, vemos que en algún caso es suficiente con la entrega del certificado de equipo sin ser necesarias las simulaciones complementarias. Además, se indica también en esta tabla, en la columna de la derecha, el tipo de planta para el que aplica cada uno de los requisitos. Vemos, por ejemplo, que las plantas de tipo A, que son las más pequeñas y las menos exigentes, solamente se le exige el requisito cumpliendo el 5.1, mientras que las del tipo D, por ejemplo, serían las más grandes, se le exige cumpliendo todos los requisitos. De estos 11 requisitos que podemos ver aquí, hay en total, tendríamos 3 requisitos, el 5.4, 5.6 y 5.10, que los evaluará directamente el GRT, el gestor de la red de transporte. Es decir, en este caso, estos requisitos no los evalúa el certificador autorizado. Comentar que respecto al 5.10, el requisito de amortiguamiento, hay actualmente un grupo de trabajo que está revisando la metodología para evaluar este requisito y es posible que en el futuro se permita que el certificador autorizado evalúe este requisito. Sin embargo, a día de hoy lo tendrá que evaluar el GRT. Además de estos 3 requisitos, tendríamos todavía 8 requisitos más, 3 de los cuales se podrán evaluar mediante la entrega de certificado de equipo. Estos 3 que se marcan en la presentación en verde, pues se podrán certificar su cumplimiento únicamente entregando el certificado de equipo. Cuando hablamos de certificado de equipo, hablamos de certificado tanto de UGE, que serían las unidades generadoras, como de CAMGE. CAMGE serían los componentes adicionales del MGE, de la planta. El ejemplo más claro de CAMGE es el Power Plant Controller, el controlador de planta. ¿Vale? En este caso, los certificados de equipo los obtendrá directamente el fabricante y se los enviaría
al promotor, al propietario, que a su vez se los enviará al certificador autorizado. Por último, nos quedarían 5 requisitos, estos 5 que mostramos a continuación, para los cuales, bueno, en la mayoría de los casos se certificarán mediante certificado de equipo y simulaciones complementarias. En este caso, para estos requisitos, estos 5 requisitos, vemos que no es suficiente con la entrega del certificado de equipo, ¿vale? Que lo que hace este certificado es certificar que se cumple el requisito a nivel de UG, nivel de unidad generadora, sino que en este caso lo que se exige para estos 5 requisitos es evaluar el cumplimiento de los requisitos a nivel de planta, a nivel de MGE, y para ello se requiere la realización de estas simulaciones complementarias, que son simulaciones realizadas a nivel de planta. Para realizar estas simulaciones, pues se deberá modelar en detalle la planta, desde las UGEs hasta desde las unidades generadoras hasta el PCR, hasta el punto de conexión, incluyendo la información de la red colectora y de la red de evacuación. Además, también se deberá disponer de los modelos certificados o validados de las unidades de generación y del controlador de planta. Nos gustaría destacar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que de estos 5 requisitos hay uno de ellos que tiene especial relevancia, que es el requisito del 5.7 de capacidad de potencia reactiva. Desde Norberto siempre recomendamos a los promotores realizar el estudio de potencia reactiva cuanto antes, puede ser en la fase de diseño y antes de que se realice la compra de los equipos de generación. ¿Por qué? Porque un incumplimiento de este requisito pues, tiene una afectación importante en la fase de diseño. Por ejemplo, si tenemos un incumplimiento, pues podría ser necesario pues, añadir un banco de condensadores, añadir un STATCOM, o quizás aumentar el número de inversores o cambiar el modelo del inversor. Todo eso afecta de manera importante a la planta, al diseño de la planta, y por ello recomendamos la realización de este estudio pues, en la fase de diseño. Aprovecho para anunciar que tenemos previsto realizar próximamente, en un par de semanas, otro webinar relacionado con este requisito, con la importancia de hacer este estudio de potencia reactiva. A continuación, en la siguiente diapositiva, mostramos un esquema del procedimiento para seguir para obtener los certificados de equipo. Estas figuras son un extracto de la NTS y en ellas se indica que pues, el fabricante tendrá que hacer una serie de pruebas y simulaciones ante un certificador autorizado y ese certificador, pues, en caso de que esté todo correctamente, pues emitirá el certificado de equipo de la UGE o del CAMGE. Esto es un proceso que afecta directamente al fabricante y no al promotor, pero sí que es importante que el promotor se asegure a la hora de comprar los equipos, pues se asegure de que esos equipos pues, disponen del certificado de cumplimiento con el código de red. Además, es importante asegurarse de que se dispone no solamente del certificado de cumplimiento de la UGE, de la unidad generadora, sino también del CAMGE, como podría ser, por ejemplo, el controlador de planta o el STATCOM, también tendrán que tener un certificado de equipo. A continuación mostramos en esta diapositiva un resumen del procedimiento que hay que seguir para certificar el cumplimiento con la planta. En esta figura, que es un extracto de la NTS, se representa de manera esquemática lo que hemos ido hablando con detalle en las anteriores diapositivas. Es decir, que como propietario de una planta, lo que necesito hacer para obtener el certificado del MGE es, por un lado, recopilar los certificados de equipo de las UGEs y de los CAMGEs, que se los pediré a los fabricantes, y esos certificados se los enviaré al certificador autorizado. Y, por otro lado, pues enviar también los informes de las simulaciones complementarias que apliquen al certificador autorizado. Este certificado revisará toda la información y, en caso de cumplir todos los requisitos, pues emitirá el certificado final de planta o certificado de MGI. Este certificado permitirá la emisión de la notificación operacional, la FON.
Respecto a la notificación operacional, sí que nos gustaría destacar que a día de hoy estamos en una situación transitoria con motivo de que no se han aprobado aún las propuestas normativas para implementar el código de red de conexión. Como comentaba mi compañero Marc al inicio del webinar, tanto la propuesta de Real Decreto como la propuesta de ministerial no están aprobadas aún por parte del Gobierno. Se espera que se hagan en los próximos meses. Por lo tanto, a día de hoy, si yo pongo en marcha una instalación, pues en vez de tener una FON normal, una notificación operacional definitiva normal, obtendré una FON condicionada. Esta FON condicionada durará hasta que se apruebe el Real Decreto y la orden ministerial. En el momento que se apruebe, pasará a ser una LON, una notificación operacional limitada. Tendrá una vigencia de 12 meses con posibilidad de prorrogarse por otros 12 meses, en los cuales tendré que certificar el cumplimiento con el código de red. Es decir, tendré un plazo máximo de 2 años para demostrar que mi planta cumple con el código de red. En el momento que tenga ese certificado de cumplimiento con el código de red o certificado de supervisión de la conformidad, esa LON pasará a ser la FON, la notificación operacional definitiva, ¿vale? Que ya es la que marca la operación comercial de la planta. Sin embargo, en caso de que transcurriese el plazo de 2 años no se haya obtenido ese certificado de supervisión de la conformidad, no se podrá operar la planta. Una vez explicado el procedimiento a seguir para cumplir con el nuevo código de red, sí que nos gustaría comentar brevemente los servicios que ofrecemos desde Norvento relacionados con el código de red de conexión, de acuerdo a las necesidades que hay actualmente en el mercado. Podemos diferenciar básicamente 3 servicios diferentes. Por un lado, la realización de las simulaciones complementarias de la NTS para los 5 requisitos que comentábamos anteriormente, para los cuales se exige la realización de estas simulaciones. Por otro lado, ofrecemos también el servicio de certificación completa de la planta. Nosotros, Norvento, no somos certificadores autorizados, sin embargo, tenemos contacto y trabajamos habitualmente con varias certificadoras. Es por ello que, además de realizar las simulaciones complementarias, pues podríamos también realizar todas las comunicaciones, trámites y gestiones con la entidad certificadora con el fin de obtener el certificado final de planta. Y por último, también podemos revisar algún proceso de certificación de cumplimiento con el código de red que esté ya iniciado, que sea necesario revisar o validar alguna simulación, etc. No obstante, sí que me gustaría destacar que, además de estos 3 servicios que mencionamos aquí, pues también ofrecemos una gran variedad de servicios dentro de lo que es estudios de red, como pueden ser pues, estudios armónicos, de cortocircuitos, sobrecargas. Y bueno, no los hemos incluido aquí porque no están directamente relacionados con el nuevo código de red, pero sí que nos gustaría mencionarlos. Y en el caso de que alguien tenga interés, pues vamos a indicar a continuación nuestros datos de contacto para que nos den más información o nos pidáis alguna cotización, etc. Esto sería todo por nuestra parte. Esperamos que haya quedado claro. En cualquier caso, vamos a pasar ahora a aclarar cualquier pregunta que haya pendiente y os dejamos además nuestros datos de contacto por si queréis trasladarnos cualquier pregunta particular o si queréis pedirnos cotización o cualquier cosa similar.